hagamos algo por nosotros mismos, porque lo que hoy hacemos es el ejemplo de los que vienen atrás de nosotros y seguramente si nosotros no paramos esta connotación negativa de la vejez, sufriremos las consecuencias. Edad sin límites. En el episodio de hoy hablaremos de algunos temas sensibles: viejismo, gerontofobia y síndrome gerontofóbico. ¿Conoces estos términos y el impacto que tienen en la vida de los adultos mayores? Empecemos. Un hermoso lugar aquí en la ciudad de Cuernavaca para hablar de un tema difícil y así hacer algún tipo de compensación. Porque vamos a hablar de viejismo, gerontofobia y síndrome gerontofóbico. Voy a empezar por viejismo. Este es un tema que me preocupa y que traigo a la mesa para alertar lo que está sucediendo. El hecho de que exista el término en sí mismo, que está utilizado para demarcar prejuicio y discriminación hacia los adultos mayores, ¿qué nos va creando? Una pauta para determinar que la percepción hacia el adulto mayor es totalmente negativa. Hubo un punto en el que se hizo una investigación sobre las palabras que estaban asociadas a la vejez y resulta que todas las palabras asociadas a la vejez o a las personas mayores eran negativas. Imagínense. Dentro del trabajo de campo se demostró que tanto jóvenes como adultos ven a los adultos mayores como algo que ni siquiera está relacionado con su vida, que ni siquiera está relacionado con su bienestar. Les decías, ¿y cómo te imaginas de viejo? No tengo ni idea. Oye, ¿qué te imaginas de estar haciendo cuando seas una persona mayor? No tengo ni idea. Entonces, ni siquiera me identifico con que eso me va a pasar a mí. Esa es la realidad. Los jóvenes no se están identificando con lo que les va a pasar a ellos. Y todos vamos por ese camino porque la alternativa solo es morir joven. Pero si esa alternativa no es, todos vamos a llegar a ese punto. Entonces, claro que está relacionado con nuestras vidas. Tienen que tomar en cuenta que por fines biológicos, en algún momento de nuestras vidas, ellos, hasta el más niño, hasta el más joven, va a ser un adulto mayor. Y que dentro de una sociedad es importante mantener el bienestar no solo de los niños, los jóvenes, los adultos, también de los mayores. El bienestar de todos los integrantes debe estar incluido en cualquier planeación, en cualquier proceso que involucre a la sociedad. Es cualquiera en todas las edades. Esta perspectiva de que el adulto mayor no es parte de la naturaleza humana individual, es como los viejos, pierdes tu individualidad, provoca una alienación del mismo, se aleja de la sociedad y por lo tanto se margina. Este enfoque se encuentra en un círculo vicioso de verdad, porque ellos sienten que ellos se marginan solos, entonces la sociedad dice ellos se marginan, pero se hace ese círculo vicioso, pero la realidad es que están fuera de los grupos sociales. Esta percepción, negativa del adulto mayor contribuye a que se encuentre discriminado y esta discriminación ocasiona malas condiciones de vida para ellos. Desde una perspectiva interna, la población no desea ser parte de ese grupo tampoco. Y este suceso que paradójicamente ocasiona que exista una visión negativa de la vejez, hace que los acontecimientos se repitan. Fíjense, ¿cuáles son las palabras que usamos para identificarlos? Ruc, vieju, ruco, chavo ruc, viejo, anciano, chocho. ¿Por qué no pensar que solo hay un momento en que nos toca ser los mayores de la sociedad? A lo mejor en nuestra familia pudimos ser el hermano mayor, el del medio, el menor. Pues igual en la sociedad. Nada más que aquí va a haber un tiempo en que nos toque ser el más pequeño de la sociedad, el de en medio de la sociedad y necesariamente de los mayores de la sociedad. Así de natural debe ser el proceso. A algunos nos toca ser hoy los mayores de la sociedad. Si volteo y lo que veo a mi alrededor no me gusta, si veo a esos abuelos tan vulnerados y yo digo, yo no quisiera eso para mí,
la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo para que en ti sea diferente? Porque vamos en ese proceso y vamos a ese camino. Porque no es solo cuestión de actitud, hay mucho más que actitud. ¿De dónde viene este proceso tan negativo del viejismo? Debemos hacer una reflexión. ¿Por qué la vejez es un problema? ¿Por qué no es una condición natural como todas las demás etapas de la vida? Se ha incluso intentado clasificar a la vejez como una enfermedad, en el supuesto de que si se clasificara así, habría algo que la curaría. Por supuesto, esto no está aceptado y todavía al menos no existe. No quiere decir que nunca se vaya a definir como enfermedad. Es posible. Se está en ese camino. Porque hoy ya se sabe que muchos factores pueden retardar el proceso. Y eso es lo que todos deberíamos estar buscando. Todos deberíamos buscar retardar el proceso, pero no por cuestiones estéticas. Retardar el proceso por cuestiones de salud, de funcionalidad, de felicidad, de más años vividos con una experiencia agradable. Y eso es lo que en la Fundación Sapiencia promovemos. Y no solo es el término de viejismo lo que se ha acuñado. Fíjense, ya bastante triste es hablar de que el viejismo implica esta discriminación a los mayores, solo por el hecho de ser mayores. Hacerlos a un lado en la sociedad, pensar en ellos como una circunstancia ajena a nuestras vidas, que nos parezca normal que mejor estén relegados, que estén solos, que estén en lugares guardados, sea su propia casa o sea algún centro o algún lugar donde estén alejados. Además de este término de viejismo, se han acuñado otros. La gerontofobia. ¿Qué es esto de la gerontofobia? Otro término de verdad terrible. Porque la gerontofobia es el miedo a los viejos. Y sucede mucho en los niños. ¿A qué me refiero con miedo a los viejos? Los viejos van teniendo una apariencia de deterioro. Se van descuidando, van descuidando su aspecto físico y entonces van pasando por procesos en los que se les identifica hasta con miedos. Los niños los sienten como agresivos, los niños los ven con temor y entonces es parte de un proceso en el que debemos evitar estar todo el tiempo hablando despectivamente de los jóvenes. A los jóvenes y a los niños, hablarles con un proceso en el que pareciera que estamos lejanos a esta situación todos, cuando vamos en el mismo proceso y en el mismo camino, ese de envejecer, ese que es un proceso totalmente natural. Pero imaginen que ya hay personas que le tienen miedo a los viejos solo por su edad, solo por sus arrugas, solo por su apariencia física, ya le tienen miedo. ¿Cómo quisiéramos estar ahí? ¿Cómo quisiéramos verlo como un proceso natural si estamos en un tercer término después de viejismo y de gerontofobia, que es el síndrome gerontofóbico? El síndrome gerontofóbico es diferente al viejismo y es diferente a la gerontofobia. En el primero es la discriminación, en el segundo es el miedo ya solo por ver físicamente de manera a lo mejor desagradable los surcos o arrugas en la cara que han dado a lo mejor muchos años de trabajo y de vida. Pero el síndrome gerontofóbico, ese síndrome gerontofóbico está vinculado a este miedo de cada uno de nosotros a envejecer. ¿Cómo no vamos a tener este miedo a envejecer después de escuchar las otras dos definiciones? El síndrome gerontofóbico está provocado por el culto a lo joven, a lo estético, a lo bello. Ese es el síndrome gerontofóbico.
Si estamos identificándonos como sociedad solo con eso, esta sociedad moderna que solo hace el culto a la belleza, a la delgadez, a la versión más joven de cada uno de nosotros, pues entonces imagínense si alguien va a querer llegar al otro. Por supuesto que no, esa atracción de las sociedades modernas por lo joven, por lo estético, por lo nuevo, por lo material, es lo que está contribuyendo a la marginación de nuestros ancianos. Tenemos que parar esto. Tenemos que darnos cuenta que como sociedad debemos proteger a los más vulnerados. Y estas personas mayores necesitan esa protección. ¿Cómo podemos identificar si nosotros estamos cayendo en esto? Si tienes miedo a la debilidad física o tienes fobia a la aparición de enfermedades asociadas con la vejez o tienes miedo al deterioro cognitivo de una manera exacerbada, excesiva, o estás en un proceso obsesivo de conservar tu juventud. Qué bueno que todos tengamos la mejor manera de envejecer y la mejor manera de pasar siendo funcionales, saludables y estéticos. Aquí el punto es el exceso. Si tienes miedo a cualquier cosa que te produzca sentirte débil, a la fobia por enfermedades, ay, es que ya me dolió esto seguro porque me estoy haciendo viejo, o si tienes ese miedo a, híjole, se me están olvidando las cosas, ya seguramente me estoy envejeciendo, o un caso específico de vivo por y para las cremas, las cirugías estéticas, la conservación de mi belleza. Si vives para eso, cuidado, porque estás cayendo en este último término que es el síndrome gerontofóbico. Hagamos algo por nuestros abuelos, hagamos algo por nosotros mismos, porque lo que hoy hacemos es el ejemplo de los que vienen atrás de nosotros y seguramente si nosotros no paramos esta connotación negativa de la vejez, sufriremos las consecuencias sin duda. Gracias.